La ansiedad generalizada consiste en la presencia de un estado de preocupación constante y nerviosismo excesivo, y esto va a depender de la actividad o acontecimiento que esté pasando la persona. La causa del trastorno puede ser de forma hereditaria o es posible que haya tenido un antecedente significativo de algún cambio en su vida, una experiencia negativa o traumática durante la infancia o incluso un suceso negativo o traumático reciente. Los síntomas que prevalecen en la ansiedad generalizada tienen que tener un periodo de 6 meses a más. Estos síntomas son una preocupación o ansiedad persistente, un miedo a perder el control o perder la conciencia. También percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, incluso aun cuando no lo son. También comprende la fatiga, trastornos del sueño, tensión muscular o dolores musculares, temblor, agitación, nerviosismo o tendencia a los sobresaltos, sudoración, náuseas o síndrome del intestino irritable. Para el tratamiento del trastorno se ha considerado el enfoque cognitivo-conductual con la terapia de regulación de emociones. Este consiste en psicoeducar sobre el TAG y también enseñar al cliente a identificar cuáles son estas respuestas defensivas y de evitación ante la emoción. En los datos epidemiológicos de la investigación del 2019 de Infocop, encontraron que del total de adolescentes estadounidenses con ansiedad, el 2% al menos correspondía con la ansiedad generalizada. Del mismo modo, en una investigación del 2013, en Lima, la ansiedad generalizada alcanzaba el 10.6%. Más o menos, ¿cuál considera que es la causa principal de este trastorno? No hay una causa, a mi punto de vista, no hay una causa principal de este trastorno, ¿no? Sabemos que la ansiedad es causante por un nivel alto de estrés, obviamente, ¿no? Entonces, sabemos que el estrés también es un factor importante hoy en día que conlleva a las personas a tener problemas, por ejemplo, como ya había mencionado, sobre los sueños, la alimentación, también sus conductas, su regulación de emociones, ¿no? En las cuales no saben medirlas, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante de ver cómo se pueden desarrollar en su día a día y qué cambios de hábitos también pueden generar para evitar este tipo de trastornos. ¿Y con qué otros factores se podría confundir la ansiedad generalizada? ¿O con qué otras Como, características? bueno, la ansiedad generalizada no se podía confundir en sí con otros trastornos, ya que cada uno tiene un tipo de conducta no específica, pero que determine a conllevar algo, ¿no? La ansiedad, digamos que son factores primordiales o principios de cambios de conducta en sí, ¿no? Y que también puede conllevar a lo que son la depresión, también otro tipo de trastorno como falta de sueño, ¿no? Y las características que se resalta mayormente de la ansiedad, que es el hábito de, digamos, de, de dejar de hacer las cosas normales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si esta persona es, digamos, un poco organizada, ya no lo es, se desorganiza inmediatamente. Luego los hábitos alimenticios, como siempre voy a recalcarlo, ya que es un punto primordial, ¿no? Y, y en sí también la conducta que lleva, ¿no? De repente quizás ya no es más sociable, ¿no? Porque de repente quizás tiene este factor de sentir el miedo de que si está haciendo bien o que si está actuando bien ante alguien, o quizás puede ser rechazado también, eso puede ser un factor o una característica nueva que tenga esta ansiedad. Y desde su experiencia, ¿qué técnicas han sido efectivas para tratar la ansiedad generalizada?
Bueno, de mi experiencia, las técnicas que yo utilizo para la ansiedad son las teorías, perdón, la técnica es de cognitivo-conductuales, ¿no? En las cuales ayuda mucho al paciente a poder racionalizar sus ideas y poder cambiar su conducta, ya que mediante este tipo de teoría y de terapia podemos hacer que el paciente se dé cuenta de sus actos para poder cambiar a una situación positiva, ¿no? Digamos, si el paciente sabe que está ante un acto de estudio o un examen y es de, por ejemplo, de ponerse nervioso o sudar mucho, para ello podemos tener el punto de una relajación profunda durante 3 minutos antes del examen, por ejemplo, comer algo ligero, también obviamente tener un sueño permanente o quizás también generar nuevos hábitos de estudio, ¿no? Por ejemplo, ya no estudiar en las madrugadas, sino en horas de la mañana, ¿no? Quizás hacer un repaso o quizás no. Y también que algo también genere un hábito nuevo de él y pueda cambiar estas nuevas conductas que tenga ante una situación que él esté, digamos, en peligro, ¿no? Respecto a a la ansiedad generalizada, ¿fue que tú decidiste ir por algún suceso en particular o algo que lo haya desatado? Caso de muchos eventos en la familia que han sido duros, ¿no? Bueno, dificultades por parte de los padres, discusiones, eh, aparte también problemas que tenía en la escuela, creo que en general, ¿no? Y el hecho de no poder saber cómo afrontarlos adecuadamente hizo que se podría decir generalice, ¿no? El malestar, la ansiedad, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Y creo que por ahí se podría generalizar, ¿no? Se puede decir que se generalizó, me sentí mal y, ¿no? Y por ahí ya llegó un límite y, bueno, decidí ir a acudir, ¿no? A un profesional, ¿no? Bueno, antes de eso, bueno, me hice exámenes, ¿no? Para descartar algo orgánico, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Y al Claro. neurólogo y a otros especialistas más, ¿no? Pero al final me dijeron, tienes que ir a psicoterapia. Y ya, en ese entonces, de psicoterapia, era una etapa muy dura para mí. Bueno, más dura en el sentido, a ver, que yo no tenía las habilidades, ¿no? Como las que tengo ahora, ¿no? Creo que hoy en día también se puede decir que la situación es un poco dura, ¿no? La cual a veces paso, ¿no? Pero creo la perspectiva o la visión que tengo ahora en comparación en ese entonces cuando tenía 20 años es menor ahorita, ¿no? Pero en ese entonces tenía pocas habilidades, ¿no? Para poder sobresalir, ¿no? O sea, sentía que la ansiedad se desbordaba, ¿no? En mí, ¿no? Las preocupaciones constantes, pensamientos que venían, se iban, la sintomatología ansiosa en cuanto a palpitaciones, temblores, sensación a veces de fatiga. Y claro, a veces cuando uno, bueno, en mi caso, ¿no? Está uno ansioso, se frustra bastante en ocasiones, a veces eh, uno se pone triste, ¿no? Comienza a veces a llorar por la frustración, por no saber qué hacer, ¿no? Más que todo son los síntomas físicos, ¿no? Temblores, palpitaciones en el corazón. Creo que esos dos, más que todo. Porque de ahí, en cuanto a lo que son las preocupaciones, como que he aprendido a cómo relacionarme con ello, ¿no? Considero que hoy en día el hecho de tener un evento, una situación difícil o un pensamiento negativo es inevitable, ¿no? No todo el día, no todo el tiempo uno va a estar como que, no sé, en un estado así de bienestar, ¿no? Modo Buda, alegre, ¿no? Las situaciones, las crisis siempre se van a dar, ¿no? La cuestión es saber cómo afrontar, ¿no? Y por eso es que hoy en día practico mucho lo que es, por ejemplo, el mindfulness, técnicas de relajación, ¿no? Respiración diafragmática, la técnica de relajación de Jacobson. Y bueno, actividades que a veces antes
yo no les tomaba mucho en cuenta, pero hoy en día, ¿no? En estos años, a mi edad, no estoy tan viejo, tengo 29, eh, considero que es idóneo, es relevante valorarlas, ¿no? Aunque sean mínimas, ¿no? El hecho de tomar el desayuno, el hecho de salir a pasear, el hecho de hacer cualquier actividad, ¿no? ¿No? Creo que esos pequeños momentos se van acumulando y te generan bienestar a futuro, ¿no? Creo que antes yo evitaba mucho de esas cosas, ¿no? ¿No? Se puede decir que hoy en día lo sé manejar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al fin y al cabo, las reacciones que uno tiene o la predisposición que uno tiene en cuanto a una persona cuando es ansiosa, siempre se va a dar, ¿no?